Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la UAM, Unidad Azcapotzalco, al Departamento de Administración. El día de hoy vamos a realizar el segundo evento con respecto a un programa institucional que el jefe de departamento, el doctor Jesús Manuel Ramos, ha tenido como muy acertada iniciativa realizar. Este programa es el Programa Editorial de Administración. Tiene por objetivo difundir y socializar, hacer accesible a la población los trabajos que se están realizando por parte de la comunidad del Departamento de Administración, pero no solamente por parte de ellos, sino por una infinidad de investigadoras e investigadores de este país y de otras latitudes de América Latina que tienen a bien colaborar con nosotros en la publicación de revistas y libros. El día de hoy vamos a presentar un libro muy interesante que se intitula Elementos teórico-conceptuales en relación con la naturaleza, la dinámica y el funcionamiento de las organizaciones en el contexto latinoamericano y del Caribe. Es un texto muy bonito, véanlo, se lo presumo de una vez. Es un orgullo haberlo podido sacar. Para su publicación se atrasaron muchos problemas, para no variar, una huelga de 3 meses en la UAM y lo peor, esta pandemia. Pero a pesar de todo, contra viento y marea y contra virus, logramos concretar dicho proyecto, lo cual me da mucho gusto. El día de hoy, para iniciar, nos acompaña el doctor Jesús Manuel Ramos García, el jefe de departamento, a quien le agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. Doctor, si nos quiere dirigir unas palabras, por favor. Muchas gracias, doctor Carlos Juan, un gusto, doctora Rosiluz, doctora Susana, nuestras ayudantes de investigación, Monse y Diana. Pues es un gusto para mí poder también compartir y agradecer en este espacio a la Universidad del Caribe, en particular a la doctora Rosiluz, porque justo esta colaboración y objetivo de socializar conocimiento, pues la administración no solamente está en una universidad, sino está en diferentes universidades, y justo este conocimiento crítico, conocimiento de nuestra realidad, de las organizaciones a nivel de MIPYMES, a nivel de organizaciones sociales, pero también de colectivos, ¿no? Y de temas presentes, creo que es justo y necesario que este ejercicio de este programa de producción departamental de administración y que nosotros podamos difundirla es para conocer nuestras propias realidades y acercar a ese conocimiento que justo es necesario, sin tratar o con una intención de colonizar sobre estos conocimientos y estos saberes, sino efectivamente desde nuestros espacios locales, desde nuestros saberes y realidades, poderlos manifestar. Y creo que es de gran forma y un gran acierto, y felicito a la doctora Rosiluz, al doctor Carlos Juan, que se haya convocado esta obra en colectivo para poderla plantear, ¿no? Muchísimas felicidades, disfruten esta presentación del libro y seguiremos desde el Departamento de Administración generando más conocimientos para poder construir y abonar a estos grandes problemas nacionales desde la generación del conocimiento. Muchísimas gracias, saludos. Muchas gracias, doctor, por su presencia y felicitaciones por este gran proyecto departamental. Muy bien, he de decir exactamente que nuestras invitadas para presentar el libro es la doctora Rosiluz Ceballos Povedano. Ella es profesora investigadora de la Universidad del Caribe. Ella pertenece al Departamento de Economía y Negocios. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, también es importante mencionarlo. Y nuestra segunda invitada es la doctora Susana García Jiménez, de la UAM Iztapalapa, y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, para mí es un honor contar con su presencia. Indudablemente van a hacer un comentario interesante y sugerente para la lectura de este libro, el cual se consigue a través del Departamento de Publicaciones de la UAM Azcapotzalco. Entonces, lo pueden buscar por Google y indudablemente aparecerá. También, obviamente, he de agradecerle la presencia a las ayudantes del área de investigación, Estado, Gobierno y Políticas Públicas, a Michelle Montserrat, no sé por qué dije Michelle, pero bueno, ahí dice en el Facebook, la conocemos más como Monse, y a Diana Laura, también una querida ayudante, y bueno, indudablemente sin ellas y sin el profesor Félix, esto no sería posible. Realizan todo el trabajo logístico, técnico y soporte, y como siempre digo, el trabajo realmente difícil se los debemos a ellas y a ellos. Entonces, sin más que decir, le cedo la palabra a la culpable de este libro. Indudablemente hay una responsable directa, y en este caso es la doctora Rosiluz Ceballos.
Si no es por ella, este libro no se concreta nunca. Entonces, bienvenida, doctora, esta es su casa, y adelante, por favor. Pues muy buenas tardes a todos, en especial los que están aquí esta tarde como autores y como público en general escuchando. Yo también quiero agradecer a la UAM y en especial a Carlos que hayan accedido a esta invitación, hayan contestado de manera oportuna y que juntos hayamos aguantado tantas eventualidades para poderlo publicar. Entonces, hoy por la tarde lo que voy a hacer es una invitación, una provocación a leer este libro, contándoles un poquito los antecedentes, lo que dio origen, el contenido que tiene brevemente y el uso que se le puede dar. En principio, nosotros, bueno, como dijo Carlos, yo soy profesora de la Universidad del Caribe y tuve la oportunidad de hacer el doctorado en estudios organizacionales, proyecto especial de la UAM Iztapalapa. Entonces, financiados por la SEP, iba un grupo de profesores a hacer el doctorado y demás. Y cuando algunos profesores que terminamos ese doctorado, todos de Quintana Roo, de diferentes sedes, no nada más de la Universidad del Caribe, sino que también de la Universidad de Quintana Roo y de la Universidad Tecnológica, que vivimos en diferentes lugares, pues nos pusimos de acuerdo para poder, pues, ¿qué hacemos ahora con tanto conocimiento, no? Vamos a publicar algo, vamos a ponernos de acuerdo, pero hicimos varios seminarios y discutimos qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos publicar? Y caímos, entre otras cosas, en una problemática común. Y es que así como estábamos especializándonos como profesores, era el momento de que dentro de las aulas nosotros tengamos la oportunidad de que ese conocimiento que hemos adquirido y que hemos tenido experiencias de diferentes organizaciones, las pudiéramos aplicar en las diferentes clases que damos. Y es así como surge la idea de hacer un libro que por eso lleva el título de Elementos teóricos conceptuales en relación con la naturaleza, la dinámica y el funcionamiento de las organizaciones, específicamente en el contexto latinoamericano y del Caribe, porque muchas veces los estudiantes que están escuchando deben de notar esto. Tomamos bibliografía que viene de otros países, a lo mejor de países desarrollados, y la problemática de sus organizaciones no se aplica al corte de las organizaciones que nosotros estudiamos o de los problemas que se tienen dentro de nuestras comunidades. Entonces, bajo estas discusiones surge la idea de, pues, vamos a aterrizar un libro teórico conceptual, pero además con casos que nos ayuden a ejemplificar y a seguir aprendiendo, ¿no? O sea, que nosotros podamos, en el mismo contacto con los estudiantes y en las clases, seguir aprendiendo y ellos tener un contacto un poquito más cercano con la realidad que se vive en nuestros entornos. Entonces, una característica de este libro y a lo largo de sus 11 capítulos es que aproximadamente la mitad de estos capítulos van a encontrar como con bases conceptuales de las clases que ustedes llevan, clases de administración, de economía, de liderazgo, de estructuras organizacionales, de ejemplos de nacimiento y vida, de empresas y demás, pero además para diferentes clases de organizaciones, tanto pequeña empresa como organizaciones de la economía social, como para organizaciones comunitarias. O sea, hay una diversidad de organizaciones que son con las que tienen o tenemos contacto cotidianamente, ¿no? Y no esas grandes empresas que también, por supuesto, hay que estudiar y que estudiamos con otro tipo de bibliografías. Entonces, un poco dentro, en el contenido de estos 11 capítulos, van a ver que se habla de las particularidades de las organizaciones, pero también del tipo de organizaciones en las que posiblemente ustedes quieran aterrizar, no sé, el estudio de una tesis o de un estudio de caso, y por qué no, está dirigida a los profesores que cuando estamos buscando bibliografía para enriquecer nuestras clases, nos vamos a casos que desconocemos y que también tenemos que sacar actividades. Entonces, alguna de estos capítulos al final incluyen algunas actividades, preguntas de repaso, además de todo lo que se va generando
a lo largo de los capítulos que son muy accesibles. Son a nivel licenciatura, son tanto para primeros semestres como para últimos, y por qué no, también para algunos que están en posgrado, en el área de las ciencias económico-administrativas. Entonces, yo de verdad hago una invitación a revisar el contenido a todos los profesores que damos clases en las diversas instituciones y a conocer también un poquito más de las organizaciones y de la teoría que nosotros vamos gestando de nuestro propio grupo de profesores, ¿no? Sin que eso se convierta en ensimismarnos o en cerrarnos, pero sí tener la oportunidad. Y es así que van a encontrar casos por todo el país, ¿no? Y desde luego del sureste mexicano. Entonces, el uso que se le puede dar a este libro, aparte de ser capítulos muy dinámicos y frescos en su lectura, también pueden ser muy participativos para el uso cotidiano de la docencia, ¿no? También, entonces, ahí los estudiantes que se quieran nutrir un poquito más, con casos cuando les mandan investigar, o cuando quieren tocar algún tema interesante de organizaciones no tan recurridas por libros que vienen de otros países, pues es una invitación a leerlo, ¿no? Y bueno, pues por mi parte es todo. De verdad les invito a echarle un vistazo al libro y a utilizarlo en sus clases. Muchas gracias, doctora Rosiluz. Sí es muy importante lo que dice la doctora. Es un trabajo que realmente surge en la Universidad del Caribe, lo cual uno se siente muy contento de formar parte de dicho proyecto. Es una invitación que he de decir, se agradece a nombre de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Administración, del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, del propio doctorado de Estudios Organizacionales y en lo personal, ¿no? También esto no cabe duda. Agradecemos que nos hayan buscado especialmente a nosotros y que a pesar de todos los contratiempos hayan tenido la paciencia, ¿no? De que esto pudiera salir, porque fue alargando mucho, ¿no? He de decir que la Universidad del Caribe, y a través de los recursos que la doctora Rosiluz Ceballos Povedano consiguió de un proyecto financiado por PFCE 2018, fue que este libro se publicó. Es decir, la Universidad del Caribe aportó los recursos a la UAM para que este libro pudiera concretarse. La UAM lo que aportó fue todo el trabajo editorial, que a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y del Comité de Ediciones se realiza. Es decir, se reúne el comité editorial de la división, integrado por profesores de los distintos departamentos de la misma. Ahí se evalúa todo trabajo, en este caso igual el que se presentó. Si cumple con ciertos criterios, se manda a dictaminar. Hay que pasar 3 dictámenes ciegos. Una vez que se realizan los dictámenes, hay que adaptar los trabajos, ¿no? A las observaciones, todo lo que piden los dictaminadores, y ya que se cumple con eso, hay luz verde para poderlo publicar, ¿no? Ese proceso se dice muy fácil, pero no es nada fácil. Hay siempre contratiempos. Entonces la UAM estuvo apoyando en todo este proceso y le da formalidad, ¿no? En algún sentido también al proyecto. Aunque no hayamos aportado recursos, aportamos la experiencia y la experiencia de la... ¿Quiere decir algo, doctora? Adelante, usted tome la palabra. No, es que, bueno, todo fuera como el dinero, para empezar, es un recurso que pues no era tanto tampoco, y que la UAM, la Universidad del Caribe no tiene un departamento editorial. Es un poco complejo este sentido porque pues es complicado, ¿no? Cuando uno está fuera del centro de la República, es un poquito complicado esto de publicar, y es mejor hacerlo cuando es en vínculo, ¿no? Con otras universidades, sobre todo si hay trabajo anterior, bueno, como hemos hecho, ¿no? Congresos y revistas y demás, ¿no? Que participamos en conjunto en otro tipo de trabajo. Entonces, eso sí hay que decirlo, ¿no? La Universidad del Caribe, pues,
es una universidad estatal, es pública, estatal, y no tiene un departamento de publicaciones, es compleja. Entonces, creo que es como una reciprocidad, ¿no? La UAM tiene toda la estructura para que esto se pudiera dar y, bueno, ojalá que sigan los trabajos. Así es, exactamente. Muchas gracias, doctora. Sí, exactamente, esa es la intención, remarcar que ambas universidades son públicas, una es estatal, la otra es federal, y cumplen con el proyecto que además ahora se pide mucho, ¿no? De tejer redes, ¿no? Redes de investigación. He de mencionar que la propuesta de publicación nos llega, ¿no? Con la doctora Rosiluz, con distintas, con distintos capítulos del libro ya formulados, y todas son profesoras investigadoras, ¿no? Las que participan por parte de la Universidad del Caribe, y lo cual también me da mucho gusto, ¿no? Realmente se nota la presencia y el trabajo de ellas. Aquí queda plasmado en este momento. Ellas tienen obviamente sus trayectorias aparte, pero quiero mencionar, sin abundar más en lo que posteriormente seguiré diciendo. En este momento le doy la palabra a la doctora Susana García Jiménez. Ella, como indiqué, ella es profesora de la UAM Iztapalapa y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y también es profesora, y también es colaboradora de un capítulo de libro en esta publicación. Adelante, doctora, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Al doctor Carlos Juan, doctora Rosiluz, a las colegas ayudantes, Monse y Diana. Es un honor estar aquí con ustedes y participar en la presentación de este libro, que como bien ya explicaron, bueno, fue todo un proceso, ¿no? Con diferentes complicaciones, pero que se lograron sortear para que saliera este producto. Yo, como bien lo mencionan, participo con un capítulo en este texto que, bueno, concuerdo con lo que dice la doctora Rosiluz. Es un libro donde se presentan diferentes temáticas en torno a las organizaciones, a su conceptualización, a una serie de problemáticas muy propias, digamos, del contexto en el que nos encontramos, el contexto latinoamericano y del Caribe. Es decir, responde a una preocupación propia desde donde nos ubicamos nosotros como investigadores, como profesores, y a las necesidades también de enseñanza, ¿no? De lo que requieren también los alumnos dentro de ese contexto. Como bien lo decía la doctora Rosiluz, una serie de propuestas teóricas y conceptuales que se construyen en este texto precisamente a la luz o haciendo un contrapeso contra, frente a teorías hegemónicas que muchas veces no responden, como bien lo decía, a nuestro contexto, a nuestras problemáticas locales. Entonces creo que en parte ese es uno de los aportes que tiene este libro. Coincido también con este aspecto del libro. Lo podríamos, digamos que dividir en tres aspectos de lo que aporta. Es un apoyo pedagógico, sí, en parte se elaboran, decíamos, conceptos, se reelaboran a lo mejor o se analizan las teorías clásicas, y se hace una propuesta conceptual diferente o una forma distinta de abordar problemáticas organizacionales, que es importante y que apoyan la formación en diferentes ámbitos, en diferentes disciplinas de los alumnos, como bien lo decía la doctora Rosiluz, en administración, en economía, también en los estudios organizacionales, cómo abordar temáticas organizacionales como son la estructura organizacional, el liderazgo, los conceptos también hay un capítulo sobre racionalidad limitada, el ciclo de vida organizacional, las perspectivas de la identidad empresarial, y dentro de estas serie de temáticas, y muchas otras que se abordan a lo largo de los 11 capítulos, se muestran como dos aspectos de quienes participamos en la elaboración de estos capítulos, que son importantes y que, bueno, pensaba ahorita que escuchaba a la doctora Rosiluz y al doctor Carlos Juan, no son menores. Llegar como a esos niveles, todos los profesores e investigadores que participan en este texto, dan cuenta como de dos aspectos. Por un lado, su formación para desarrollarse en el ámbito pedagógico, ¿no? Cómo acercarse hacia los alumnos a través de estos textos que elaboran y elaborar, ¿no? Conceptualizar una propuesta teórica en una disciplina para darle un apoyo
teórico, ¿no? En las clases, como bien decía la doctora Rosiluz, y que se puede utilizar tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado por el grado digamos que de meticulosidad con el que está elaborado cada capítulo. ¿Y por qué lo digo? Porque dan cuenta de una formación también como investigadores. Estos capítulos, cada uno, son productos no solo de una ocurrencia, digamos, ¿no? En la inmediatez, sino forman parte de un proceso de investigación más amplio. Entonces, son capítulos serios que se han construido a la luz de revisar el contexto en el que nos encontramos, de identificar problemáticas concretas. Cada uno de los que participamos, bueno, tenemos un interés en alguna problemática concreta y aquí lo hemos vertido. Y bueno, también resulta ser un apoyo bibliográfico, porque bueno, pretendemos contribuir y esperemos que, bueno, cuando lo revisen, logren identificar si hay o no contribución al respecto de nuevas propuestas conceptuales y teóricas, como lo dice el título del libro. Entonces, creo que ese es uno de los aspectos que vale la pena resaltar, en los que, bueno, pretendemos contribuir. Y bueno, al revisarlo ya, bueno, verlo terminado, toda la estructura, cómo está conformado el libro, decíamos, bueno, tiene el aspecto de ser muy sencillo de leer, de revisar, de ofrecer un esquema, digamos, de ejemplos a los alumnos, por un lado, de ofrecer también investigaciones, bueno, y en todos los capítulos una investigación seria, con una estructura seria para futuros investigadores, digamos, en un nivel posgrado, ver cómo se estructura, cómo se consolida un trabajo en diferentes aspectos a lo largo del tiempo, y estos son resultados de ello, de un proceso de investigación, puede ser inclusive de años, eso por un lado. Además, si bien parecieran capítulos de repente con títulos que dice, bueno, ¿y cómo se vincula cada uno? Podemos encontrar un eje articulador a lo largo de los capítulos. Bueno, uno es la preocupación por problemáticas organizacionales, decía. Gira en torno del tema de la organización. ¿Qué hay? ¿Cómo se estructuran? ¿Cómo se conceptualiza? Por ahí, bueno, en algún aspecto es la identidad. El liderazgo también se retoma la identidad. Esta idea de la innovación social en organizaciones sociales. Y bueno, dentro de estos capítulos también encontramos coincidencias, sin quererlo. Por ejemplo, se habla de cooperativas como nuevas organizaciones o organizaciones distintas a la empresa, digamos, a la gran empresa o a las organizaciones lucrativas que surgen en un contexto de capitalismo salvaje, digamos, o un tipo de organización que surge en la economía social y que, bueno, dentro de estos capítulos, cada investigador y cada profesor que participa en este libro, bueno, tiene una conceptualización, tiene una preocupación hacia allá, y eso habla también de que respondemos, ¿no?, a un contexto en el que nos encontramos, que identificamos a lo mejor que, bueno, si en nuestro país no hay un gran desarrollo empresarial o grandes empresas, o frente a ellas también están surgiendo otro tipo de organizaciones sociales, bueno, hay que voltear a verlas, hay que estudiarlas. Y bueno, aquí encontramos un acercamiento a ello. A lo mejor no es lo último, hay que seguir trabajando, pero digamos que es un aporte en ese sentido, en ampliar la visión o la perspectiva de los estudios organizacionales, de la administración a otros ámbitos de lo que se ven en estas disciplinas. Y creo que este texto abona a ello. Yo les contaré un poco en el capítulo que yo participo, trabajo el tema de liderazgo también en bueno, haciendo énfasis en cómo se construye en la administración clásica, pero frente a ello, cómo surgen también otras organizaciones, otras formas pues sí, de organizarse, donde el líder debe ser estudiado, o al menos así lo planteo, desde otra perspectiva. No nos es suficiente la teoría que ha surgido en la administración o en las disciplinas económico-administrativas, sino hay que construir, ¿no? Hay que identificar otras características. Y creo que, bueno, ese es lo que yo trabajo, pero si uno revisa a lo largo de los capítulos, encontraremos que hay una propuesta en cada uno al respecto, una propuesta sobre
analizar de manera distinta, desmenuzar conceptos, reconstruirlos, a lo mejor construir nuevos conceptos. Y bueno, un énfasis también en la importancia de conocer nuestro contexto, de estudiarlo y de estudiarlo a la luz inclusive quizás de nuestras propias conceptualizaciones, de construcciones teóricas que se hacen desde lo local. Entonces, ese es otro de los aspectos importantes que creo aporta este libro. Y bueno, si lo pensamos ya en un aspecto institucional, en un aspecto de la universidad pública, creo que esta interrelación, esta relación que se ha construido entre la UAM y la Universidad del Caribe también es importante, porque permite no solo, bueno, establecer ciertos vínculos que nos permiten llevar a cabo un texto, realizar la realización de un producto como es un libro, sino también pues tener intercambio entre las investigaciones que estamos haciendo, y que si uno revisa los capítulos del libro, bueno, hay una preocupación o preocupaciones similares, ¿no?, al respecto, por un lado también pues acercar, ¿no?, a los alumnos qué se hace en cada una de las instituciones. Y bueno, creo que esto es también uno de los aspectos importantes de la universidad pública, mostrar esto, bueno, difundir lo que estamos haciendo, el trabajo de investigación, y este libro, y el libro y esta presentación y estos espacios que se abren, creo que nos permiten llevar a cabo ese objetivo. Entonces, no me queda más que invitarlos a revisar el texto. Cada uno de los capítulos tiene conceptos, desarrollos teóricos importantes, ejemplos también, y es muy didáctico, digamos. Entonces, los invito a que lo revisen y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana García. Muy interesante su participación e invitación a leer el libro. Sí, sin lugar a dudas, es un libro muy interesante porque abarca una perspectiva que, como se menciona en la presentación e introducción del libro, es una perspectiva latinoamericana y del Caribe. Eso es muy importante señalarlo, ¿no? Estamos en un lugar, ¿no?, geográficamente determinado, y desde ahí abordamos los análisis que consideramos pertinentes, ¿no? Y efectivamente, en parte la formación, ¿no?, que tenemos, que es muy distinta, pero hemos confluido en la UAM, ¿no?, bien que mal en los posgrados, ¿no?, con las colegas de la Universidad del Caribe. Termina consolidando una perspectiva crítica, ¿no?, que yo incluso sí podría plantear como decolonial, ¿no? Es una perspectiva de la administración y de los estudios organizacionales decolonial, en donde tenemos conciencia clara de dónde estamos parados, ¿no? Estamos parados en Latinoamérica, en el Caribe, ¿no? Somos el sur global, ¿no? Aunque estemos como México en América del Norte, estamos en el sur sin lugar a duda, y eso pues nos plantea problemas muy específicos, ¿no?, determinados. Ahora sí, en cada parte, incluso de México, hay problemas también muy específicos, ¿no? En el Caribe hay algunos muy precisos, en la Ciudad de México hay otros también muy precisos, y lo que se analiza son como respuestas, ¿no?, y debates teóricos que se oponen a la tradición hegemónica y dominante, ¿no?, del management, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, de la administración clásica, ¿no?, y hegemónica, eurocéntrica y anglosajona. De eso nos alejamos, vemos pues la emergencia de la economía social, la administración social, perdón, una disculpa, pero se me anda sacando mucho mi garganta, de la administración social, etcétera, ¿no? Vemos el estudio de las cooperativas, de las MIPYMES, ¿no? La crítica al concepto de liderazgo, ¿no? No puede quedarse como se había planteado tradicionalmente. El debate sobre el aprendizaje, ¿no? Hay dos capítulos también muy interesantes al respecto. Uno se titula Capacitación versus aprendizaje organizacional, y otro, la acción errónea en torno a la estupidez funcional, ¿no? Entonces también esos debates son muy relevantes, que hay que retomar y reconsiderar. Y yo elaboro un pequeño capítulo intitulado Crítica al concepto de racionalidad limitada, en donde le hago una crítica a la racionalidad limitada de Simon, ¿no?, al final de cuentas, ¿no?
deja de lado elementos fundamentales para tomar decisiones y que él parte de un reductivismo de la razón, ¿no? Para él la razón, claro, responde a un contexto histórico, epistemológico, ¿no? Así preciso. Para él la razón pues, es una racionalidad instrumental, positivista, ¿no? Teleológica, y eso es muy pobre, ¿no? Al final de cuentas, frente a los grandes desarrollos que se ha hecho desde América Latina del concepto de razón. Yo en el libro, en el capítulo, nada más menciono a dos autores, a Enrique Dussel y a Enrique Lev, ¿no? Ambos hablan de distintos tipos de racionalidad y desde ahí, pues, elaboro lo que tiene que ser considerado para tomar una decisión bajo la lógica de una racionalidad limitada, pero que al final de cuentas plantea otros aspectos centrales de qué hay que hacer, ¿no? Incluso el propio Enrique Lev termina diciendo, lo que hay que hacer es construir una nueva racionalidad, y precisamente es la racionalidad ambiental, ¿no? La que él propone. Entonces yo los invito a leer, claro, este capítulo y todos los demás, porque permite superar la visión meramente funcionalista, que luego hay de la administración y de los estudios organizacionales, y contribuye en la medida que se va haciendo una crítica, ¿no? Me gustaría, eso sí, mencionar a las autoras y a los autores, ¿no? Porque hay que hacer justicia. Evidentemente está la doctora Rosiluz Ceballos, Teodora del Pilar también participa aquí, Óscar Lozano Carrillo, Lorena Hernández, Jesús Manuel y Leonel Flores, María del Socorro Castillo, la doctora Susana García, el doctor David Salvador Cruz y el doctor Ángel Eduardo Ramírez Nieves, ¿no? Ellos son los autores de este libro. Sin ellos este libro tampoco se hubiera podido concretar, porque se hizo a partir de ciertas invitaciones, ¿no? Ya que llegó a la Universidad del Caribe y nos pone un trabajo así, dice, aquí está nuestro trabajo, hay que publicar algo. Uno dice, ay, espérame, porque pues esto sí está difícil, ¿no? Entonces, pues empezamos a invitar a colegas a contribuir con sus trabajos. Entonces invitamos a profesores de la UAM Azcapotzalco, a profesores de la UAM Iztapalapa, a profesores del Instituto Politécnico Nacional y a un profesor de la UAM Lerma. Entonces esto le da mucha diversidad al trabajo, resulta muy interesante y bueno, hay que conseguirlo, hay que leerlo, criticarlo. Sirve como material didáctico, yo creo que para cualquier nivel, ¿no? Desde casi prepa, licenciatura, maestría y doctorado, sin lugar a dudas, insisto, como material didáctico y también para un debate, ¿no? Un debate ya teórico, ¿no? Donde al final de cuentas no son recepciones acríticas, dogmáticas, ¿no? Y meramente repetitivas de autores y debates que tenemos que tener, ¿no? Este libro evidentemente lo concebimos y se gestó y se produjo antes de la pandemia, y bueno, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar en el 2020, pero pone el dedo en la llaga en cuestiones importantes, ¿no? El concepto de racionalidad limitada, el concepto de liderazgo, de las organizaciones sociales, ¿no? De las empresas, de las MIPYMES, del aprendizaje. Al final de cuentas, todo lo que hemos vivido este año y medio de pandemia que casi vamos a cumplir, indudablemente puede ser repensado a la luz de estos textos y las categorías, autores, problemas, ejemplos que aquí se desarrollan, por supuesto, nos pueden servir para pensar esta realidad tan difícil que nos ha tocado vivir últimamente, ¿no? Pero bien, por mi parte sería todo. No sé si la doctora Rosiluz o la doctora Susana quieran agregar algo más. Le cedo la palabra en caso de ser así. Gracias, Carlos. Pues nada, ya para despedirnos, quisiera agradecer, bueno, ya había agradecido antes a la UAM, a mis compañeras que estuvieron esperando, igual que yo, a la doctora Pilar Barradas, a Socorro Castillo y a Lorena, por supuesto a todos los de la UAM que se sumaron al reto, a las autoridades de la Universidad del Caribe, que si bien es una universidad pequeña, respondieron con todos los trámites y bueno, el departamento legal es una sola persona, entonces que tuvo que hacer todo eso. Yo
públicamente quiero agradecerle, ¿no? A todos, a mis otros compañeros que también ayudaron a gestar la idea, mis compañeros del doctorado, que pues ya no nos acompañaron hasta el final. Es un trayecto largo, como bien contaste, la verdad lleno de muchos baches, pero pues aquí estamos, ¿no? Es parte de nuestro trabajo y aquí está el libro. Entonces, gracias a todos, gracias a Susi y gracias a ti, y a Jesús por la oportunidad también de presentarlo. Muchas gracias. Doctora Susana, ¿gusta decir algo más? Sí, bueno, también nada más agradecer la oportunidad de participar, bueno, como autora, como el presentadora hoy de este libro, y siempre, bueno, es un gusto colaborar con ustedes y esperemos que continuemos así. Y bueno, nada más invitarlos a leerlo. Muchas gracias, doctora. Bueno, no sé, tenemos que preguntar a Diana, si hay alguna pregunta o comentario en alguna red social. Sí, Adelante. sí, hay un comentario de Marisol García. Menciona, la propuesta es interesante para quienes estamos interesados en el estudio de las organizaciones, el recuperar contextos y características locales para su análisis y no limitarse a las aportaciones y teorías domina antes que en ocasiones no responden a las problemáticas locales. Felicidades. Pues muchas gracias, Diana. Bueno, indudablemente agradecemos mucho su participación a Marisol. Indudablemente, pues estamos retomando ya una tradición que hay en América Latina y en México, ¿no? De pensamiento crítico, y donde no es una cuestión meramente, como decía yo, ¿no? Repetitiva, donde los autores europeos o sajones, ¿no? De corte estadounidense, pues dicen la verdad. No hay que olvidar que el capitalismo estadounidense en el 2008 llegó a una crisis terminal. Al final de cuentas, como siempre digo, hay que leer a Joseph Stiglitz, ¿no? En sus dos textos, estos de Caída Libre y el otro intitulado El precio de la desigualdad. Pues él analiza cómo quebró el sistema capitalista estadounidense. Eso se debe a las prácticas de la racionalidad instrumental, ¿no? Económica, neopositivista, por un lado, tecnológicas, por supuesto, pero también de la administración, ¿no? O sea, ahí hay un pensamiento administrativo responsable de esa quiebra y no podemos en nuestras escuelas nada más seguir repitiéndolas memorísticamente como si fueran los manuales perfectos. Por otro lado, pues hemos vivido realidades completamente atroces, ¿no? Empobrecimientos deliberados, ¿no? Por ejemplo, aquí bajo este esquema del outsourcing, pues ha sido devastador para la precarización laboral de millones de mexicanos, ¿no? Y en muchos lugares se aplaude y se fomenta eso. Nosotros lo podemos conocer, estudiar, pero eso sí, desde mi perspectiva, no aplaudir, no fomentar y por supuesto sí criticar, ¿no? Entonces, es muy, muy acertado el comentario. Bueno, pues sin más que decir, a menos que las doctoras quisieran agregar, ahora sí por último, algo, pues no nos queda otra más que agradecerles a la doctora Rosiluz Ceballos Povedano toda su iniciativa, a la Universidad del Caribe, a las colegas de la Universidad del Caribe, por supuesto a las autoridades, ¿no? Que pues exactamente nos dieron tiempo de que la UAM viviera su conflicto primero y después todo el país, ¿no? Con esto de la pandemia, y ahorita en plena pandemia salga el libro, que ni siquiera se los hemos podido hacer llegar porque pues estamos en cuarentena, ¿no? Ese es un problema real, pero prometemos hacerlo llegar. También le agradecemos a la doctora Susana García Jiménez su disposición para la presentación el día de hoy. A Montserrat y a Diana también gracias por su presencia, al profesor Félix gracias por su apoyo también en todo este aspecto tecnológico, y no me queda otra más que despedirlas, invitándolos e invitarlas a conseguir el libro, y estén al pendiente porque efectivamente, como mencionaron ambas doctoras, nosotros tenemos un proyecto editorial ya de largo aliento, y bueno, y lo seguiremos impulsando hasta donde las universidades, ¿no? Nos den oportunidad, la vida nos lo permita. Hay que seguirse cuidando, a pesar de las vacunas hay que usar cubrebocas, no exponerse a nada, y esperemos que tan pronto salgamos de la pandemia estos actos se vuelvan presenciales. Ya tenemos que ir a presentar este libro a
Cancún próximamente. Estamos ahorita ya agendando fechas y que todo sea para bien para todos y todas, ¿no? Eso sería como lo más importante. Un abrazo a todo el auditorio y a todos los presentes. Hasta luego. Chao.